Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Moisés ahí en la zarza. Todo es hecho nuevo, y ese es el contexto, ¿verdad?, del que nos habla la Escritura. Así que yo le pido que en esta tarde usted le diga al Señor: Señor, quiero servirte. Hombres y mujeres que le digan al Señor: heme aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo yo hacer por ti, Señor? Hay personas que sufren, hay gente que está en angustia, en opresión, en conflicto. ¿Quién los va a llamar? ¿Quién los va a visitar? ¿Quién los va a buscar? ¿Quién va a orar por ellos? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Y para esto debemos de decirle al Señor: heme aquí. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque fíjense, Moisés fue llamado por Dios y fue llamado por el Señor, pero fue transformado. Y después de que fue transformado Moisés lo dejó todo para servir al Señor, para servir a su pueblo. Y eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Y yo quiero que veamos este detalle que muchas veces la mayoría de las personas pasamos por alto. Fíjense, quiero que veamos una escena que Moisés tuvo después de que él fue llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo en Egipto. Dios se le aparece en la zarza, Moisés llega con su familia y le dice: Dios se me apareció en la zarza, Dios me llamó, Él hizo un llamado a mi vida, quiere que yo vaya a Egipto y quiere que yo vaya a liberar a su pueblo y les vaya a hablar a la gente, al faraón, de que deje ir a su pueblo. Y entonces Moisés agarró a su esposa Séfora, a sus 2 hijos y se encaminó a Egipto. Y ahí va caminando, y obviamente él de Madián, de donde vivía él, a Egipto, pues eran varios días de camino. Y resultó que una noche en la posada, cuando Moisés llega cansado del camino, pues encuentra una posada, un hotel, un hostal, un lugar donde él iba a pasar la noche. Y miren lo que sucedió ahí. Acompáñeme, por favor. Y este mensaje se llama La noche de Moisés en la posada. Éxodo 4, verso 18 al 26. Vamos a leerlo, por favor. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, ahí tome mucha atención en esto, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Qué pasaje tan sorprendente, tan oscuro, por así decirlo. Al descender Moisés del monte Horeb, él, lo que vimos, ¿verdad?, preparó a su familia, comenzó el viaje hasta Egipto, y de repente en el camino, en la posada, sucede algo increíble. Y ahí tú tienes tu Biblia abierta. Dice que en la posada el Señor le salió al encuentro, y no dice le dio una cobija porque tenía frío.
No dijo tampoco, te voy a dar un abrazo, Moisés, te voy a felicitar porque has seguido mis pasos, me hiciste caso y estás obedeciéndome. No, en una posada le salió al encuentro, ¿para qué? Para matarlo, para destruirlo, para acabarlo. Mire, los comentaristas bíblicos, si ustedes leen los comentarios bíblicos acerca de este episodio, dicen que es el más difícil, que es uno de los más extraños de toda la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? O sea, a lo mejor tú llevas años de cristiano. ¿Cuántas ocasiones habías leído este pasaje? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué haces en la posada? O sea, ¿te sigues de largo o te paras e investigas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Qué ha pasado entre la zarza y la posada? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué no estaba haciendo bien Moisés? Tal vez no sé, no abrigó bien a sus hijos y por eso Dios lo quería matar. A lo mejor en lugar de tener que llevar un burro era un caballo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, nos faltan páginas. A lo mejor ahí en el Éxodo se nos quedó una página que no está ahí en la Biblia, o que la Biblia no cuenta eso. No, o sea, Dios tiene un encuentro con Moisés. Moisés obedece inmediatamente. Lo dice el texto. Llegó con su suegro y le dijo: ahora me voy, no voy a esperar más. No voy a esperar que empiece, no sé, las Olimpiadas, el Mundial, ¿verdad? Yo me voy ahora, Dios me llama, dejo todo, ahí te dejo tus ovejas, te dejo todo lo que tiene que ver con ese trabajo. Moisés estaba haciéndolo todo perfecto. Está obedeciendo al Señor, se está yendo inmediatamente, pero la travesía a Egipto constaba de varias noches y él llega una noche, se mete en un lugar y en la posada viene el Señor para matarlo. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué has hecho, Moisés, en el camino? ¿Te peleaste con tu mujer acaso, Moisés? ¿Discutiste con ella? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué quieres matar a Moisés? Mire, Dios no aparece para exhortarlo, Dios no aparece para disciplinarlo. A ver, Moisés, voy a llamarte la atención, vamos a platicar un rato tú y yo. No, Él viene para matarlo, sin más ni más. La semana pasada o hace 15 días veíamos que cuando Moisés vio al Dios Santo, ¿verdad? Dice que él tuvo temor. Pero aquí en la posada, aquí estamos hablando de algo todavía mayor. Aquí Moisés tuvo terror. O sea, terror, tembló literalmente. Nosotros leemos esto muy rápido y lo pasamos, pero ¿cómo fue el ambiente en aquella habitación? Yo quisiera que tú te imaginaras, o sea, no fue un miedo solamente, fue un terror. Y yo voy a pedirte que pongas mucha atención porque esta historia contiene varias enseñanzas muy importantes, muy valiosas y sobre todo para personas que ya conocemos a Dios. Ahora, lo primero que tenemos que recordar, fíjense, esto es algo importante, es un Moisés distinto al que entró en la posada. O sea, es distinto. El Moisés que entró en la zarza, el que entró ahí en la zarza, era un hombre pecador, era un hombre que trabajaba cuidando ovejas, pero ahora el que entra en la posada, ahora ya es un hijo de Dios. Es un hombre que ha sido transformado. Es un hombre que ahora tiene un llamado. Ha tenido un encuentro con Dios y ha cambiado ovejas por personas ahora. Y ahora él va a servir a Dios. Y esa es una diferencia notable. El Moisés de la zarza era un pecador. Él necesitaba el consuelo, el abrazo, el llamado. Tú sabes cómo se sentía Moisés. Yo ya estoy muy viejo para esto. Yo ya tengo 80 años. Yo ya para qué sirvo. Eso déjalo para antes. Yo hubiera sido muy bueno cuando fui joven, pero ahora yo soy grande. Moisés se sentía así, pero Dios le dijo: tú ve, tú vas a ir. Y así Dios nos llama. El Moisés de la zarza es ese hombre, ¿verdad? Que ha sido restaurado, pero ahora el Moisés que está en la posada, Dios le dice: así no puedes seguir. Si tú sigues así, tú no puedes seguir así. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Moisés ponga un pie en Egipto, esto es muy importante, cuando Moisés ponga un pie en Egipto, cuando él ponga un pie delante del faraón, Moisés no solamente va a ir él, Moisés va a ir representando a Dios. Cuando Moisés llegue a Egipto, él va a llegar como representante de Dios en la tierra. O sea, eso eran los profetas. Los profetas eran personas que hablaban de parte de Dios. Ellos no hablaban por su propia cuenta, ellos hablaban lo que Dios les decía, ¿verdad? Y es muy diferente los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, a los profetas que el día de hoy existen.
El día de hoy hay personas en internet y hay personas ahí que dicen que son profetas. ¿Y sabes qué? Único que dicen a veces son tonterías. Son tonterías, o sea, ni siquiera Dios les ha hablado. Sueñan, tienen visiones supuestamente, pero nunca se cumplen. Nunca se cumplen sus profecías, nunca se cumplen sus sueños, y ellos dicen que son profetas, son falsos. Sin embargo, Moisés sí era un verdadero profeta de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: si tú vas a ser mi representante, yo no te dejo que des un paso más. No puedes avanzar así si tú me vas a representar a mí. Así que Moisés en la posada tenía una nueva identidad y una nueva responsabilidad. Y esto es muy importante para entender este acontecimiento. Moisés entra en la posada, ¿te lo imaginas? Vienen cabalgando, vienen cansados. Seguramente en el burro viene su esposa, su niño o sus 2 hijos. Vienen ahí caminando, unos se suben, otros se bajan. El desierto, el subir y bajar, ¿verdad? El sol, y de repente en la noche están muy cansados. Lo que Moisés quiere es tirarse en la cama para el otro día continuar su viaje. Pero cuando llegan a la posada, entonces... mira, Moisés ahora iba a ser el pastor del pueblo de Dios. Moisés ahora era el líder escogido para pastorear a su pueblo. Así que Dios quería enseñarle varias cosas. Ahora, ¿qué le quería enseñar Dios a Moisés en la posada? Dios quiere enseñarle a él, pero también a nosotros, que no se puede servir a Dios de cualquier manera. No podemos servir a Dios como nosotros pensamos, o como decía Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Lo vuelvo a decir, y para aquellos que están sirviendo en lo que sea, no podemos servir a Dios de cualquier manera. O lo hacemos bien, o mejor no nos metamos, no sea que en lugar de ser bendición nos convierta en maldición. Dios quiere enseñarle a su profeta. Él busca antes que el servicio, la obediencia. Dios quería que Moisés fuera obediente a su palabra, y antes de empezar su ministerio le estaba diciendo Dios: yo soy el que pongo las reglas, yo te voy a enseñar a ti. Si tú quieres obedecer, tú vas a tener que obedecer antes que el servirme. Dios le enseñó en aquella posada a Moisés que Él es el que todo lo ve y el que todo lo sabe. Y Moisés recordó, ¿verdad? Al igual que cuando estuvo en la zarza, que Dios es absolutamente santo. O sea, en la posada Dios le dijo: yo soy el que soy. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa. Pero ahora se lo estaba diciendo, pero de una manera muy práctica. Ahora te vas a enterar quién es el Dios santo. Entonces, esa lección de la posada definitivamente marcó la vida de Moisés de allá en adelante, para siempre. Si tú te hubieras sentado con Moisés a la edad de 120 años, cuando él ya estaba para entregar el Espíritu, tú le hubieras dicho a Moisés, le hubieras preguntado: oye Moisés, platícanos tu testimonio, dime los momentos más impactantes de tu vida. ¿Sabes qué te hubiera comentado él? En primer lugar, la zarza, cuando Dios lo llamó, y en segundo lugar, la posada, cuando estuve en la posada y Dios quiso matarme. Seguro que la posada fue algo que impactó muchísimo el corazón de este hombre, porque antes de llegar a Egipto era necesario pasar por la posada. Y para nosotros, antes de empezar a servir a Dios o antes de hacer cualquier cosa por Dios, la posada, hermanos, el servicio, o sea, Dios quiere poner las cosas en orden. ¿Por qué Dios lo quiere matar? ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés? Bueno, para que entiendas o para que entendamos por qué Dios quiere matar a Moisés, esto es algo fuerte, hay que entender el contexto. Tenemos que retroceder un poquito más atrás en la historia de Moisés. Pregunta: ¿quién es Moisés? Bueno, Moisés, antes de ser un egipcio, él era un judío. ¿Te acuerdas que nació de una familia judía? En un tiempo donde los niños eran muertos por sus propios padres, donde el faraón había decretado que los niños varones no debían vivir. Y bueno, él nació de entre los hebreos, pertenecía al pueblo de Israel. Moisés, seguro que durante su infancia, ustedes recuerdan que la que crió a Moisés fue su misma madre. Moisés lo crió su madre, y durante esos años dice que seguramente la madre
Estuvo platicándole las historias antes de que él tuviera los 4 añitos, ¿verdad? Antes de que él tuviera los 4 añitos, los 5 añitos, Moisés desde pequeño escuchó ahí en la sala de su casa a su mamá cómo le hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las historias de José. Entonces Moisés conocía la voluntad de Dios. Pero recuerden que después se fue a Egipto y aparentemente se le olvidó todo. Sin embargo, cuando fue ya grande, dice la Biblia que asesinó a un hombre y tuvo que huir hasta la tierra de Madián. Y la Biblia dice que cuando llegó ahí a la tierra de Madián, se casó Moisés. ¿Con quién? Con Séfora. Ahora, ¿qué sabemos de Séfora? Séfora, sabemos varias cosas. Primero, que era hija del sacerdote de Jetro, el sacerdote de Madián. Y que además tenía 7 hijas, de las cuales una de ellas era Séfora. Y el siguiente detalle es que Séfora era la esposa de Moisés. Acompáñame a Éxodo 18, versículos 2 al 4. Y aquí nos dice la Biblia que Moisés tuvo a su esposa y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces su esposa se llamaba Séfora y sus 2 hijos, ¿cómo se llamaban? Gersón y Eliezer. Ahora, ¿qué tenemos que entender? ¿Quién era Séfora? Era madianita. Ella no era judía. Ella era madianita. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Acompáñeme a Génesis 25, verso 1. Abraham, cuando murió Sara, la esposa de Abraham, Abraham tomó otra mujer, otra segunda esposa, cuyo nombre era Sétura. Y dice que Sétura le dio a luz a Abraham varios hijos. Mire, ahí nos dice el verso 2, ¿cuáles fueron los nombres de estos hijos? Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. O sea, estos fueron los hijos de Abraham con Sétura. De Sara, Abraham solamente tuvo un hijo. Y de Sétura tuvo 6 hijos. Entonces, obviamente también vemos que Abraham tuvo otro hijo con la criada, ¿verdad? La criada que se llamaba Agar. Y de Agar vienen los ismaelitas. Y de Sétura vienen los madianitas. Los madianitas son descendientes de Abraham con Sétura, la mujer que tomó a Abraham después de la muerte de Sara. Los madianitas eran personas nómadas, vivían en el desierto, se dedicaban a comerciar con mercaderías, ellos eran mercaderes. Los madianitas fueron los que compraron a José, por ejemplo, y lo llevaron a Egipto. Y se conecta todo eso. Los madianitas compraban esclavos. Además, los madianitas eran un pueblo muy idólatra. Ellos tenían dioses paganos. A lo largo de la historia, los madianitas ejercieron gran presión y gran influencia negativa sobre Israel. Incluso hubo momentos en que oprimieron al pueblo de Dios. Si tú lees en Números 31, mira, el propio Moisés declaró la guerra contra los madianitas. Números 31, versos 1 al 3. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. O sea, Moisés declaró la guerra contra los madianitas. Matarlos porque son enemigos, son nuestros enemigos. En Jueces capítulo 6, Gedeón peleó contra los madianitas. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Quiénes eran los madianitas entonces? Los madianitas eran personas, no eran del pueblo de Israel y que en muchas ocasiones tuvieron conflictos. Ahora, no sé si vas entendiendo el asunto. Lo que pasó ahí, ¿cuál fue el primer error que cometió Moisés? Se casó con una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Se casó con una persona que pertenecía al pueblo enemigo de Dios. Entonces Moisés y Séfora estaban unidos en un yugo desigual. Probablemente ellos se querían, ¿verdad? Les gustaban las mismas series,
Se llevaban bien, les gustaba el mismo refresco, del mismo sabor, tenían cosas en común, probablemente era un matrimonio que disfrutaban de muchas cosas. Y obviamente no significa que todo el día estuvieran peleando, discutiendo, pero lo importante de este matrimonio, fíjense, de un matrimonio en yugo desigual, ¿sabes cuál es lo importante? Que Dios no va a estar en el centro de ambos. Probablemente en el del cristiano esté, o en el de la cristiana esté, pero en la otra no. O sea, Dios no era el protagonista. Y cuando Dios no es el protagonista de una relación, esa relación no va a durar. Tarde que temprano esa relación va a encontrar conflicto, van a empezar a echar chispas, van a empezar a tener conflictos. Y por eso nosotros le decimos a los jóvenes, ¿verdad? Si Dios no está en el centro, esa relación no va a ir bien. No te cases en yugo desigual. No te unas a una persona en yugo desigual. Matrimonios que están aquí, si Dios no está en el centro, ese matrimonio no va a durar. Vas a disfrutar cosas, ¿verdad? A lo mejor en algunas cosas bien, en las cosas sexuales bien, van a ir de compras, van a tener hijos, van a sacar al perro juntos. Y probablemente van a disfrutar vacaciones, pero, mis amados, no vas a disfrutar de la plenitud del matrimonio. La plenitud del matrimonio se disfruta aquellos que tienen a Dios en el centro. Y aún teniendo a Dios en el centro, tenemos conflictos, mis amados, porque no somos perfectos, pero eso se puede sobrellevar. Podemos ir a Dios, podemos pedirnos perdón, podemos reconciliarnos, podemos amarnos, y esos son los que disfrutan del verdadero matrimonio. Pero los demás solamente se conformarán o disfrutarán algunas migajas del matrimonio. Cuando tú te unes en yugo desigual, tarde o temprano terminarás sufriendo. Y yo sé que en esta sala habrá personas que pueden decir, completamente cierto, hermano Sergio, doy fe de ello, ¿no? Yo estoy sufriendo por estar con una persona que no ama al Señor. Ahora, mi intención no es traer culpabilidad, ni mucho menos, ni tristeza a los que ya están casados. Yo no quiero añadir a esa situación. Pero lo que sí tenemos que entender, que como pastor, mi responsabilidad con la siguiente generación es decirte que debemos ser fieles a la palabra de Dios. ¿Podemos decir amén? Y la palabra de Dios nos dice que no nos casemos con alguien que no ama a Dios por encima de ti. O sea, si esa persona ama a Dios por encima de ti, entonces tenlo por seguro, te va a amar a ti. Te va a amar a ti. O sea, no te cases con una persona que no ame al Señor más que a ti. Mira, 2 Corintios 6:4, ese es un texto muy conocido. Seguramente algunos se lo saben de memoria o lo tienen subrayado en su Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué dice? No te unas en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. ¿Qué tienen en común los incrédulos? Dice, disfrutan de lo superficial, sí, pero ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene en común Cristo con Belial? O sea, en otras palabras, no tiene nada. Y yo quiero que entendamos que detrás de estas palabras, muchas veces, sobre todo los jóvenes, se rebelan a estas palabras. Pero detrás de estas palabras, ¿sabes qué hay? No es de que Dios esté prohibiendo, es que no quiero que te cases, es que no quiero que seas feliz, para nada. Dios lo que está diciendo es al contrario, quiero que seas muy feliz, porque es un Dios que nos ama y nos ama demasiado. Entonces, para entender lo que está sucediendo en la posada, vamos a retroceder varios años atrás. Imagínense que Moisés llega a Madián, él viene huyendo de Egipto porque asesinó a un hombre con sus propias manos. La Biblia dice que lo atiende, ¿verdad? Lo atendieron las hijas de Jetro. Él llegó cansado, estaba por ahí tirado seguramente Moisés. Las mujeres sacaron agua, le dieron de beber, lo refrescaron, cubrieron sus necesidades y le dijeron, o sea, estas chicas lo tomaron y se lo llevaron a su casa. Y seguramente han de haber dicho, pues a ver, ¿con quién se casa? Y lo llevaron y lo presentaron a su padre y lo llevan a la tienda y con el tiempo Moisés se fijó en Séfora. Ella, la de ojos bonitos, ¿no? Ella me gusta. Y entonces, de las 7, escogió a Séfora. Y empezaron a conocerse.
Se compartieron su WhatsApp, su Instagram, no sé, y empezaron a tener una relación. En definitiva, Moisés y Séfora se casaron. Ellos ahora están casados. Pasan los meses, pasan los años y de repente la buena noticia, una noche, ¿no? Y de repente Séfora por ahí está muy misteriosa y no aparece, y por ahí le deja algo a Moisés y Moisés dice, ¿qué es esto? ¿Esto de qué va? ¿De qué se trata? Y resulta que al final le dice, estoy embarazada. ¡Qué felicidad! Un niño, un bebé, gloria a Dios. Y entonces empiezan los preparativos, el primer baby shower, ¿verdad? Ahí en Madián, celebrando Moisés el embarazo. Y no sabían si era niño o niña, no había esas situaciones ahí, pero imagínate, ellos una noche han puesto una manta grande para disfrutar de una cena especial. Ahí las estrellas, una noche romántica, las velas. Y Moisés echándole el brazo a su esposa que tiene una pancita de 8 meses. Y le echa el brazo a su esposa y le dice, mi amor, ahora que nazca nuestro bebé, si es varoncito, a los 8 días lo circuncidamos. Y la esposa le quita el brazo. ¿Qué? ¿Qué es eso de la circuncisión? ¿Es un pastel que le vas a comprar? ¿Qué es la circuncisión? No. Yo soy judío. Y los judíos les cortamos el prepucio a los niños a los 8 días. Y se le queda viendo Séfora y le dice, ¿qué? ¿Tú que tocas a mi hijo y yo que te toco a ti? A mi hijo no lo vas a tocar. ¿Sí? Y esto generó un conflicto muy grande. Y se acabó la cena. Se acabó ahí la cena, quítame el brazo, tú no vas a tocar a mi hijo. Oye, Séfora, pero es que yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios. Todos los hombres, Séfora, tú me conoces, yo estoy circuncidado también. Séfora, al 8º día mi hijo se va a circuncidar. Y Séfora, mis amados, yo no sé si sacó ahí el carácter, ¿verdad? Pero le dijo, tú no tocas a mi hijo, tú no me tocas a mi hijo para nada. Allá tú, pero a mi hijo no. Y quiero decirte que los madianitas y los egipcios circuncidaban a sus hijos, pero cuando ya eran adultos o antes del matrimonio. Eso era lo que hacían esas naciones por higiene, por salud, pero solamente los judíos eran diferentes. Ellos circuncidaban a sus hijos al 8º día. Y entonces esto fue el conflicto del matrimonio entre Séfora y Moisés. Esto es el conflicto, mis amados. Y quiero decirte que en un matrimonio en yugo desigual siempre va a haber conflictos. ¿Te acuerdas de Timoteo? Timoteo también pasó lo mismo. Su madre Eunice, su abuela Loida, también su padre era griego y él tampoco quiso que Timoteo se circuncidara. Era un yugo desigual. Y cuando llegó Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres un joven, te voy a llevar al ministerio, ven conmigo, vamos a viajar juntos, vamos a entrar a las sinagogas. Y le dijo, ¿tienes tu pasaporte? Sí, ¿verdad? ¿Tienes esto? Sí. Bueno, ¿estás circuncidado? Y Timoteo le dijo, no estoy circuncidado. Pues te circuncidas ahorita mismo, porque si no, no nos van a dejar entrar. Ya Timoteo era mayor, él ya podía decidir, pero en este caso Séfora con su hijo dijo, no, a mi hijo no me lo tocas. Y bueno, yo me imagino a Séfora, ¿verdad? Con un conflicto, pensando que Moisés estaba loco. Que te quede claro, eso no lo vas a hacer, no le vas a cortar nada a mi hijo. Y mira, Dios había hecho un pacto con Abraham y su descendencia. Génesis 17, verso 10. De hecho, esas palabras fueron específicamente para Abraham. Por cierto, ¿sabes a qué edad Abraham se circuncidó? A los 90 años. Y a su hijo a los 8 días. Génesis 17, verso 10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ese es el pacto. Todo varón iba a ser circuncidado. Dios lo había dicho muy claro, circuncidaréis la carne del prepucio, es decir, la piel que cubre la parte superior del pene del bebé.
cortaréis el prepucio como señal del pacto entre vosotros. Y miren lo que dice el verso 14. Esto lo tienen que hacer. Y hasta el día de hoy los judíos lo siguen haciendo. Hasta este 2026. Pero en el verso 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que dice, será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. O sea, el incircunciso será eliminado del pueblo por haber violado mi pacto. Dios hizo un pacto con Israel, lo dijo claramente que todos los varones tenían que circuncidarse. Moisés sabía esto, de hecho, ¿verdad? Él estaba circuncidado porque la madre seguramente lo circuncidó, estuvo viviendo con ellos 3 meses, tiempo suficiente. Él, Moisés, al ver su cuerpo, él veía el pacto. Yo soy del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Y yo quiero que esto quede muy claro, y específicamente me gustaría que se prestara atención a estos minutos, porque Moisés no estaba ejerciendo su rol como cabeza, no estaba ejerciendo su rol como líder en el hogar. Si la persona que supuestamente tú amas no la estás cuidando, no la estás pastoreando, no la estás santificando, entonces tú no eres apto para servir al Señor. Para Dios es más importante el ministerio privado que el público. De hecho, el público es un reflejo de lo privado. Y si nosotros en lo público podemos experimentar la presencia de Dios, es porque en lo privado estamos experimentando a Dios. Pero si yo no estoy experimentando a Dios en lo privado y en lo público yo hago que estoy experimentando, es solo teatro. Es solo pantomima, ay hermano, siento la presencia de Dios y brinco. Pero si en mi vida mi esposa me dice, conózcanlo en casa, ¿no? Entonces imagínate, sería muy vergonzoso. Es más importante aquí quiénes somos en casa que quiénes somos en la iglesia. De hecho, tiene que ser, la casa es la primera iglesia y la iglesia es la gran casa o la gran familia. La pequeña familia es lo más importante para después seamos la gran familia que somos como iglesia. Y es triste, mis amados, se rompe el corazón cuando tú escuchas de repente a jóvenes que dicen, es que yo soy el hijo del pastor. Y es algo triste, amados. Se rompe el corazón, ¿verdad? Qué incoherencia. Cuando en la casa no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Moisés en este momento no era apto para pastorear al pueblo. Y Dios tenía que poner sus cosas muy en claro. Porque primero tenía que pastorear a su familia. Y Moisés está tratando de obedecer a Dios, de servir a Dios sin obedecer la palabra de Dios. Y no se puede. ¿Cómo voy yo a servir a Dios si me estoy saltando la palabra de Dios? Moisés estaba desobedeciendo y Dios busca obediencia antes que servicio. La Biblia dice, Dios quiere obediencia más que holocaustos. Dios quiere obediencia más que sacrificios. Amén. Dios quiso entonces matar a Moisés y te lo recuerdo, porque Él es el representante. Cuando Moisés ponga un pie delante del faraón en Egipto, él va a decir, yo estoy aquí representando al Dios de Israel, al Dios del pacto. ¿Cómo nos atreveríamos nosotros a decir que somos representantes de Dios cuando su hijo no estaba circuncidado? Entonces, ¿estás entendiendo la gravedad cómo Dios ve las cosas? Obviamente que el niño no iba a llegar desnudo al faraón. Eso nadie lo sabía. Pero Dios sí lo sabía. Y para Dios es importante lo que Él ve. Él era el líder, Él era el pastor y no estaba ejerciendo con ejemplo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Dios quiere que seamos ejemplo. Pero por encima de tener mucho conocimiento en la mente, que tengamos un carácter que refleje el carácter de Cristo, que la gente pueda ver en nosotros, yo veo en ti a Cristo, veo en ti a un hombre de Dios, veo en ti a una persona ejemplar en palabras, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, que tenemos que hacer que seamos personas ejemplares. Entonces, en primer lugar, en el hogar, en segundo lugar, en la iglesia y en tercer lugar, entre los incrédulos. Tienes que tener buen testimonio en tu casa, en la iglesia y afuera. Y Moisés en este momento, mis amados, no estaba siendo ejemplar. No estaba siendo ejemplar. Y Dios nos llama a nosotros, principal, empezando por mí, a que yo sea
irreprensible. Pero también Dios llama a todos los cristianos a que seamos irreprensibles, ¿verdad? Irreprensibles. Y fíjense, amados, está sucediendo el día de hoy, y yo lo digo con mucho respeto, pero también lo digo pensando en ello. Hay muchos pastores el día de hoy que lamentablemente su testimonio deja mucho que desear y ya no son irreprensibles. Entonces esas personas pudieran ejercer un servicio en la iglesia de otra manera, pero ya no predicando, porque son una vergüenza para el nombre de Cristo. Y de repente hay pecados que salen a la luz, y salen a la luz en internet y se hacen públicos, y ahí están la gente está ahí ofendiéndose y están hablando los unos contra los otros. Y hay personas que ya no tienen un matrimonio, se divorciaron. Hay personas que ya sus hijos, pues tristemente, ¿verdad? No dieron el buen testimonio, y pues simple y sencillamente que pueden ser restaurados por Dios. Amén, yo lo creo que pueden ser restaurados. Pero el ministerio, pienso yo que es algo muy santo, muy sagrado, y que en un momento eso ya pasó para ellos. Entonces hay un momento que Dios le dice a Moisés, a la posada. A la posada. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Porque fíjate, Dios no es como los dioses falsos de Egipto. Moisés va a llegar a Egipto, es una nación politeísta. En Egipto se adora la rana, se adora el río Nilo, se adora el sol, se adora la luna, la lluvia. Pero Dios dice, yo soy diferente a ellos. Esos son ídolos. Yo soy el Dios 3 veces santo. Yo soy el único que no puedes esconder el pecado bajo la alfombra. Yo soy el único, y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Dios que es un Dios 3 veces santo, un Dios que es cordero, tierno, ¿verdad? Cariñoso, manso y humilde, que puedes abrazar a Él, puedes derramar tu corazón sobre Él. Pero también la Biblia dice que Dios es león, es el león de la tribu de Judá. Y como cordero, dice la Biblia que Él no abrió su boca, Él se queda callado, pero como león, Él ruge. Entonces nos estamos acercando al cordero y al león. Ese es nuestro Dios completo. No nada más es el corderito, ¿verdad? Dios sí, el Señor Jesucristo es el carpintero, es el que se dejó golpear, es el que dejó que lo crucificaran, pero la Biblia dice que regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con una espada, dice, de 2 filos que sale de su boca, y con ella va a herir a las naciones. Entonces, en la posada entró el Dios león. El Dios león entró. O sea, Moisés, ni un paso más. Porque Dios ve lo que nadie ve. Y Dios sabe lo que nadie sabía. Y Dios, dice la Biblia, que llama a sus hijos y los disciplina porque los ama. Y nosotros no queremos, por lo menos yo no quiero la condenación de nadie, ¿verdad? Pero, mis amados, la Biblia dice que el que es hijo es disciplinado por Dios y aguanta la disciplina de Dios. Quizá no podrás predicar, o una persona no podrá más predicar en su vida, pero gloria a Dios que pueda ser hijo de Dios. Lo más importante es ser hijo de Dios. Porque aún el ministerio puede pasar, mis amados. Si un día el hermano Sergio ya no puede predicar, pues gloria a Dios, pero que siga siendo cristiano, eso es más que suficiente. Imagínate el terror que se vivió en aquella posada. ¿Puedes imaginártelo? ¿Puedes meterte tú en ese ambiente? O sea, es como cuando tú tienes miedo y de algo que está pasando y de repente hay un ambiente donde tú estás con temor. Bueno, Moisés en la posada no tuvo miedo, tuvo terror. Cuando Dios entró en la posada, no se nos dice, pero allí hubo terror. Y de repente en medio de ese terror, yo no sé qué pasaría, cómo sería ese ambiente, mis amados, pero Moisés a lo mejor sintió que se asfixiaba, a lo mejor Moisés sintió que le estaba dando un paro cardíaco, no sé, pero él sabía que era Dios, y Séfora estaba segura que era Dios el que lo estaba tratando a Moisés, y hizo Séfora una locura. Sale rápido de la posada. Imagínate a Séfora saliendo a esas horas de la noche, de la madrugada, sale rápido. ¿Y sabes qué fue a buscar Séfora? La piedra más afilada que encontró en el camino
toma la piedra, métete conmigo en la cena, le levanta la túnica a su hijo que es jovencito. El niño está espantadísimo, está gritando, el niño está intentando controlar las manos de su madre, pero tiene una fuerza Séfora y le quita la túnica y entonces le rompe, le quita el prepucio a su hijo. Y empieza a cortar el prepucio. Imagínate el dolor, los gritos, los alaridos. Y ya que tiene el prepucio en la mano de su hijo, lo arroja a los pies de su marido. Acompáñenme, Éxodo 4, verso 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Y qué dice que hizo Dios? Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. Todos tenemos que pasar por la posada. ¿Tú ya pasaste por la posada? Séfora sabía en aquel momento y ella decía: yo ya sé lo que está pasando aquí. Y mire, una vez más se nos muestra que tú y yo tenemos que ser radicales con el pecado. ¿Por qué? Porque si tú no matas el pecado, el pecado te mata a ti. Porque todo pecado atenta contra la santidad de Dios y todo pecado es una ofensa directa, fea y deshonra a Dios. Mira, cuando tú y yo estamos ahí en nuestra casa o teniendo una conversación, tú tienes que estar muy atento a la santidad de Dios. O sea, porque si tú no estás atento a la santidad de Dios, tú dices: yo no estoy para nada atento a la santidad, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, detente, haz un alto. Tienes que mirar la santidad de Dios. Tienes que perdonar como Dios perdona. Tienes que apartarte del pecado como Dios te ha dicho que te apartes. Y Dios ve lo que nadie ve. Nosotros aquí podemos parecer santos, los más piadosos, pero Dios ve el corazón. Dios nos conoce. Dios sabe cómo nos comportamos. Dios sabe cómo nos comportamos. Y precisamente Dios es el mismo Dios. El del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que Dios dice es lo que Dios tenemos que hacer. Mira, Mateo 5, 29 y 30. Mira, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo lo mismo. El Dios de la posada es el Dios que está en Jerusalén ahora. Reúne a sus discípulos y les dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, ¿te das cuenta? ¿Por qué tenemos nosotros que pelear contra el pecado? Porque amamos a Dios. No, imagínate un pastor que diga: pues yo estoy peleando contra el pecado, no me voy a dejar influenciar por el pecado porque yo quiero estar detrás de este púlpito. Pues ese no es lo correcto. No es para que me quiten del púlpito, no es para que me quiten el ministerio. Lo tengo que hacer por amor a Dios. El centro debe ser Dios. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre dijo, Agur dijo: no me des muchas riquezas, no sea que me olvide de ti? Y no me des mucha pobreza, no sea que robe, ¿verdad? Pero no sea que robe y me olvide de ti. El centro es Dios. No me des pobreza, no sea que robe y me vayan a meter a la cárcel. No, ese es el centro. El centro es que me olvide de ti, Señor. Que peque contra ti. ¿Qué dijo José cuando la mujer de Potifar vino y le salió al encuentro y quiso quitarle la ropa? Él dijo: no, yo no voy a hacer esto porque pecaría contra Dios. Ese es el centro. Y mis amados, nosotros como cristianos tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que luchar contra él. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y no podemos permitir que el pecado se enseñoree más de nosotros. Mire, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, fíjese esa frase, es que perdamos el temor de Dios. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es perder el temor de Dios. ¿Con qué tienes que cortar tú aquí? Hay personas que tienen que cortar con la pornografía. O sea, es mejor que te saques un ojo a que con dos ojos te vayas al infierno.
Es mejor que te cortes un pie que con los 2 pies te vayas directo al infierno. Tienes que cortar con la pornografía. Hay gente que está consumiendo, tratando de excusarse, de decir, bueno, es que esto me ha dejado una marca. Dirás lo que quieras. Pero si tú tienes al Espíritu y si tú quieres servir a Dios y quieres obedecer a Dios, tienes que pelear y luchar. Tienes que luchar contra los deseos sexuales, contra el amor al dinero. Hay que cortar con la pereza, hay que cortar con la indiferencia, hay que pedirle al Señor, Señor, líbrame de la religiosidad, líbrame de la mediocridad. No quiero vivir un cristianismo a medias, Señor. No quiero, Señor. Ahora, fíjate de una cosa que pasó aquí y es muy clara. Cuanto más tiempo pase, más trabajo te va a costar cortar. Pero al final vas a tener que cortar. A Séfora le hubiera costado mínimo dejar que Moisés circuncidara a su hijo a los 8 días. Y a Gerson le dolió muchísimo más cuando ya tenía 12 años. Pregúntaselo a Gerson si no. A Gerson le hubiera dolido mucho menos a los 8 días. Porque lo que no cortamos a los 8 días, luego va a doler muchísimo más. Cuando Dios te lo dice, es el momento, el Espíritu está tratando contigo, hay gracia, hay amor, hay poder de Dios y puedes cortar con ese pecado, pero si no lo haces en ese momento, al rato es muy difícil. ¿Cuántas semanas estuvo? Pregúntale después a Gerson, ¿cuántas semanas tuvo que andar así con las piernas abiertas? Con ese dolor, con esa inflamación. Claro, imagínate a los niños, tal vez ni les duele. Corta para vivir en santidad, corta para estar con Dios, corta ese pecado para vivir en santidad, porque dice Hebreos capítulo 12, verso 15, ¿verdad? Sin seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y entonces tú le debes decir, Señor, yo quiero verte, más santidad en mi vida. Más santidad en mi ser, en mi matrimonio, en mis ojos. Más santidad en mi corazón, Señor. Con lo que yo compro, con lo que yo hago, Señor, en mi santidad. Que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo. Y yo pido al Señor que te ayude a cortar para que tú puedas ser el buen pastor de tu casa, el buen ministro de tu casa, el buen sacerdote de tu familia. Que tú puedas guiarlos. Hombres que me están escuchando, Dios te ha puesto a ti el brazalete, las insignias, los galones de capitán en el hogar. Tú eres el que tienes que llevar tu hogar, tú eres el que tienes que instruir a tus hijos, tú eres el que tienes que instruir en el hogar, no solamente el encargado de traer el dinero a la casa, de comprar comida, ¿verdad? Qué bueno que hagas eso, o de la educación, tienes que enseñar el temor de Dios en tu casa. O sea, el varón, el líder, es el que sirve, no es el que golpea la mesa. No es el que golpea la mesa y digo, a ver, yo necesito atención aquí. No, el buen líder es aquel que sirve, que ama y que guía a su casa. Dios llamó a Moisés en la zarza, pero en la posada lo santificó. Y Moisés necesitaba ser un hombre santo. Todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos que pasar varias noches en la posada. ¿Cuál es nuestra posada? Ahora, siempre va a ser mejor cortar. Es mejor cortar con el primer cigarrillo que al rato tengas que cortar con la heroína o con la piedra o con alguna droga. Tienes que cortar con el novio cuando apenas ese novio se está queriendo sobrepasar de listo y quiere, no sé, ya tener relaciones. Tienes que cortar eso, que después sea más doloroso un divorcio. O que de repente el joven te esté diciendo, hay que abortar ese niño porque yo no lo quiero. Tienes que cortar. Mire, ¿cuál es nuestra posada? Nosotros también tenemos una posada que pasar y es la cruz del Calvario. Acompáñame a Mateo 16, 24. Jesús dijo a la multitud, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Alguien quiere ser mi discípulo?
¿Alguien me quiere seguir? Bueno, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Y sabes qué hicieron muchas personas? Se regresaron. Muchas personas no quisieron seguir al Señor. Y entonces Jesús, en lugar de decirles, ay, no se vayan, vengan, se los rebajo, ¿no? Les doy una rebajita a esto, ¿no? El Señor también se volteó y le dijo a los suyos, ¿y ustedes también se quieren ir? Juan 6, 66 y 67 dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué fuerte, ¿no? Llevaban ya 3 años y medio con él. ¿Y ustedes se quieren ir? Y es ahí donde Pedro dijo esas palabras. ¿Cuáles son las palabras que dijo Pedro? Juan 6, 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A dónde iremos? Amén. Solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Mis amados, la cruz es nuestra posada. Y la cruz, en aquel tiempo, la cruz no era para hacer tratos con nadie. La cruz en el primer siglo era, te subían vivo y te bajaban ahí muerto. No era de que a la mitad. No. Ahí se produce la muerte, pero luego, por el poder de la resurrección, será una nueva criatura. Así como Pablo, ¿verdad? Que dijo, porque yo ya estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Fíjese, para finalizar, Séfora le realizó una circuncisión física a su hijo. Y para que ninguno de nosotros nos confundamos, ¿verdad? Y nadie esté pensando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde lo circuncidamos a nuestros hijos? No. Romanos 2:28. Mira qué interesante. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, Pablo está diciendo, no se trata de hacer cosas externas. Tú puedes tener circuncidado tu cuerpo y tu corazón estar engrosado, tu corazón estar lejos de Dios. El nuevo pacto, Dios ya no busca lo externo, Dios quiere hacer algo ahora en el corazón. Mire lo que dice el verso 29, sino que el que es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, ahora Dios es el que hace la circuncisión en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y esa es la marca del nuevo pacto. La marca del antiguo pacto era la circuncisión. Pero la circuncisión, haz de cuenta que dice ahí en Deuteronomio, como cuando yo los llevé de la mano por el desierto. Imagínate que tú tienes un niño, ¿verdad? Tu niño. Y salen a la calle juntos. Y el niño se quiere pasar a media calle y cuando tú lo ves, los carros están pasando, el semáforo está en verde y tu niño quiere pasarse y tú agarras al niño de la mano, lo agarras de la mano y obviamente el niño se quiere zafar porque quiere ir corriendo, pero tú dices, no, es que si lo suelto, lo va a atropellar un carro. Entonces lo agarras más fuerte de la mano, ejerces más presión, el niño está ahí con su manita ya dolorida y te ve y te dice, y tú le dices, no te suelto porque no quiero que te hagan daño. Así fue el pacto, el antiguo pacto. Dios nos agarró de la mano. Así agarró a Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, iban allá a la tierra prometida, pero iban tirándose de la mano. Así como ese niño que iba haciendo como un berrinche, una rabieta, y él quería soltarse, y Dios no lo soltaba. Y así los llevó hasta la tierra prometida. Pero entonces lo que Dios hace en el nuevo pacto es ahora algo maravilloso, o sea, pone su mente en nuestra mente. Pone sus deseos en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y entonces ahora, mi amado, Él te dice, es lo que yo quiero, lo mejor. ¿Te has enterado de aquel niño que su papá le dijo, siéntate? El niño dice, no me siento, siéntate, no me siento, hasta que finalmente el niño se sienta y le dice, papá, yo estoy sentado, pero en mi mente estoy parado, ¿no?
Así era el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se quisieron regresar ellos solos? ¿Cuántas veces anhelaron regresarse los puerros, la cebolla, los ajos? Y decían, en Egipto tenemos. Y Dios los llevó de la mano. Pero ahora a nosotros, Dios nos ha tomado la mano. Y con esta circuncisión del corazón, lo que Dios está poniendo su mente en nuestra mente. Y ahora le amamos y decimos, sí Señor, amén, porque yo quiero estar contigo. Ni siquiera quiero la tierra prometida, decía Moisés. Ni siquiera quiero, ¿verdad?, la tierra que fluye leche y miel. Yo te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, Señor. O sea, prefiero el desierto, pero si tú estás en el desierto conmigo, ahí yo quiero estar. Prefiero las dunas del desierto que estar en la tierra leche y miel si no estás tú. ¿Cuántos podemos decir amén? Porque donde está el Señor, ahí donde está el Señor, donde está su Espíritu, hay libertad. Y mis amados, si el Señor está con nosotros, aún en la prueba, aún en la aflicción, aún en la necesidad, o aún en la abundancia, en la prosperidad, Señor, tú eres todo para nuestras vidas. Voy aterrizando esta predicación. Finalmente, Séfora circuncidó a su niño, a su hijo, y le dijo, tú eres un esposo de sangre. Mire, en otras palabras, ahí tenía que morir Moisés. Y Séfora hizo algo, ¿verdad? Pero en el caso de Cristo, cuando Cristo entró a la cruz, ahí no hubo nadie que cortara el prepucio, no hubo nadie. Ahí Dios decidió y Jesús decidió morir en tu lugar, ¿verdad?, para que tú vivieras. Decidió morir en la posada, en la cruz, para ocupar nuestro lugar. Y bendito sea el nombre del Señor. Por medio de esa cruz nosotros estamos aquí y ahora podemos servirle, y la ira de Dios fue aplacada.